Bueno, hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase de antropología, otra vez, profes, youtubers en pandemia. Vamos a seguir trabajando hoy, entonces, con este nuevo tema de la unidad 2. Si ustedes, haciendo un recorrido muy breve y muy sintético en la unidad 2, dijimos que íbamos a trabajar en torno a dos conceptos, a dos ideas muy importantes que conforman el objeto de estudio de la antropología, que es el concepto de cultura y el concepto de identidad. Los dos conceptos vistos y analizados y pensados desde una mirada crítica, desde teorías críticas. Ya hemos trabajado con el concepto de cultura, estábamos desde la clase pasada trabajando en torno al concepto de identidad, y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con otro concepto que está muy vinculado y muy relacionado con el concepto de identidad, que es el concepto de alteridad. Nosotros desde el principio, en la clase pasada, decíamos, bueno, para pensar la identidad necesariamente tenemos que pensar las diferencias, las diversidades, la alteridad, porque no hay identidad, no hay construcción de identidad, si no es en relación a otro, a otra, diferente al yo. La identidad se conforma y se construye necesariamente en base a la diferencia y en base a la alteridad. Entonces vamos a hacer hincapié un poco en la clase de hoy en este concepto de alteridad y particularmente nos vamos a enfocar en un espectro, en un panorama particular de esa alteridad, que es la alteridad cuando es pensada a partir de las personas con alguna discapacidad. Por supuesto, nosotras en antropología vamos a mencionar este tema, lo vamos a trabajar un poquito, pero no lo vamos a profundizar porque hay otros espacios y otras materias en las que ustedes van a trabajar mucho mejor y mucho más profundamente con cuestiones vinculadas a la discapacidad. Vamos a empezar entonces, les voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir las presentaciones que preparé para hacerme la YouTube. Esta semana vamos a trabajar básicamente con dos textos. Un texto es una ficha de cátedra que yo les armé. Esa ficha de cátedra yo la preparé tomando como base un texto muy teórico y muy complejo de Carlos Escliar y Silvia Luchaski. Este texto yo traté de traducírselos de la mejor manera posible. Este texto les contaba, se llama La diversidad bajo sospecha, y el tema central de este texto es precisamente esta relación entre los discursos sobre la diversidad y sobre la alteridad y las prácticas concretas con que las personas después abordamos esa diversidad o la alteridad. Básicamente, fíjense, hay un poquito lo que en este parrafito, un poquito doy cuenta muy sintéticamente de lo que Carlos Escliar y Silvia Luchaski se proponen en este texto. Pensar, fíjense, dice, si los nuevos discursos de moda sobre la alteridad realmente son inclusivos, si promueven una nueva manera de usar el lenguaje, si alcanza con usar palabras de moda, palabras inclusivas para ser de verdad inclusivo, si el cambio en el lenguaje implica un cambio de prácticas, ¿no? Estas cuestiones que en realidad nosotros, si bien no directamente, ya venimos trabajando en el espacio. Nosotras un poco dábamos cuenta de estas cuestiones, por ejemplo, cuando hablábamos de los diferentes nombres que se le han dado a la conquista y a la colonización, y decíamos claramente que no es inocente políticamente hablar de descubrimiento de América, que hablar de conquista o que hablar de descolonización, o que hablar de encuentro de dos mundos. Cada nombre tiene sus implicancias políticas, sociales e ideológicas. Pero aquí la pregunta de este texto pasa también por la cuestión de cómo esos cambios de nombres impactan o no en las prácticas. ¿Alcanza con que yo hable de conquista y de colonización en lugar de descubrimiento si después sigo sosteniendo prácticas que discriminan y que segregan a las personas pertenecientes a los pueblos originarios? Un poco por este lado va la pregunta de este texto, que no aborda la relación intercultural entre culturas, sino la alteridad en general.
Básicamente, una gran preocupación del texto es esta convivencia entre un discurso que ha avanzado mucho en la inclusión y en el reconocimiento de la diversidad, y cómo muchas veces estos avances y estos reconocimientos van de la mano con un resurgimiento de prácticas violentas, discriminatorias. ¿Sí? En la ficha de cátedra que yo les preparé, les doy algunos ejemplos que no son del texto, pero sirven para pensar lo que el texto plantea, ¿no? Cómo hay muchos avances y muchos reconocimientos en materia de derechos, por ejemplo, leyes que en estos últimos años han reconocido la identidad de género, el matrimonio igualitario, una constitución que promueve y que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, leyes a favor de los derechos de las mujeres, reclamos políticos del movimiento feminista en pos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, y cómo esos discursos y esos reclamos y esas prácticas también eh, conviven con resurgimiento de prácticas violentas y discriminatorias, ¿no? Cómo hablamos, bueno, y nos preguntamos, por ejemplo, por el aumento de la violencia en contra de las mujeres, en este contexto de avance de derechos, ¿cierto? Básicamente el texto habla de tres grandes formas de pensar la alteridad. Uy, perdón, me fui sin querer, quería correrme yo. Ahí está, para que vean mejor, perdón, la diapositiva. El texto habla de tres grandes formas de pensar la alteridad. Habla del otro como fuente de todo mal, del otro como sujeto pleno de una marca cultural y del otro como alguien a quien tolerar. Y además también hace mención o nombra cómo estas miradas impactan y qué implicancias tienen en las prácticas educativas. Antes de empezar a explicar estas tres miradas, es muy importante que tengamos en cuenta una cosa. Estas tres miradas no son excluyentes, ni tampoco son, digamos, obedecen a un orden temporal, que aparece una atrás de la otra, como veíamos, por ejemplo, en los momentos de la antropología, en donde sí, un momento surge después del otro, si bien tampoco son tres momentos excluyentes. Decíamos, ¿por qué estudiamos los tres momentos? Porque el primero sigue tan vigente, o sigue vigente, no es que como apareció el segundo momento, desapareció el primero. Aquí estamos hablando de tres miradas que no son excluyentes entre sí y que tampoco obedecen a un orden cronológico o temporal. Son, digamos, aquí Scliar y Dubčaský lo que hacen es pensar en tres maneras, tres formas diferentes en que muchas veces las personas pensamos la alteridad, pero esas formas pueden convivir entre sí, e incluso una misma persona puede en diferentes momentos o en diferentes conductas tener diferentes formas, ¿sí? De pensar la alteridad, y lo mismo en la escuela. En la escuela muchas veces un mismo docente, una misma escuela, una misma institución puede responder o puede tener conductas o prácticas que obedecen a las tres formas de pensar la alteridad. Por eso vamos a ver que las tres formas tienen cosas en común entre ellas, y además lo que tenemos que decir es que Scliar y Dubčaský se oponen a estas tres formas de pensar la alteridad. Quiero decir, Scliar y Dubčaský analizan estas tres formas de pensar la alteridad para cuestionarlas, para mirarlas críticamente y para analizar las limitaciones y las problemáticas que estas miradas presentan. Vamos entonces con la primera, el otro como fuente de todo mal. ¿Qué significa pensar a la alteridad, pensar al otro como fuente de todo mal? Precisamente pensar al otro como fuente de todo mal es pensar que el otro es portador de lo malo, de lo indeseable, de lo que no queremos ser. Por lo tanto, si el otro es malo, si es indeseable, tiene que ser eliminado. Y tiene que ser eliminado ya sea de forma física o de forma simbólica. Nosotras ya en la unidad 1 hemos trabajado con esto, hablábamos en la unidad 1 de un genocidio físico y de un genocidio cultural o ideológico. El otro no puede ser como es porque como es está mal. Entonces hay dos formas de eliminarlo, o bien eliminarlo físicamente, o sea, hacerlo desaparecer, o bien eliminarlo simbólicamente, es decir, exigirle que deje de ser lo que es, porque está mal lo que es, para que pase a ser lo deseable, lo bueno, lo que debe ser.
Esta forma de representación del otro como fuente de todo mal, dicen los autores, obedece a una forma de pensamiento que responde a la lógica binaria de la cual hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de las identidades, ¿sí? Podríamos decir brevemente que las tres miradas que representan Scliar y Dubčaský son miradas que dan cuenta de posturas esencialistas sobre las identidades. La clase pasada hablábamos de las posturas esencialistas y podríamos decir que estas tres miradas responden a posturas esencialistas, ¿sí? ¿Por qué en la lógica binaria? Porque la lógica binaria, como ustedes recordarán de la clase pasada, cree que solamente hay dos formas de ser o de existir y que no existen otras posibilidades. O soy blanco o soy negro, o soy mujer o soy varón, o soy niño o niña o soy adulto, o soy pobre o soy rico. Y no hay posibilidades intermedias. Se piensa a los grupos, a las identidades, a las culturas, a las personas de esta manera binaria. Y lo importante de la lógica binaria, lo significativo, no es solamente que piense en dos posibilidades excluyentes y que de esta manera desconozca todas las otras posibilidades de existencia, porque sabemos que además de ser mujer o varón, así, lisa y llanamente, hay otras posibilidades de construir identidades, sino que además esa lógica binaria siempre coloca en uno de esos dos extremos la positividad y en el otro extremo la negatividad. Ustedes sabrán que en computación se programa con la lógica binaria y el lenguaje binario usa el 1 y el 0, es decir, lo bueno, el 1, lo que es, y el 0 que es la nada misma. A nivel social la lógica binaria también opera así. No es lo mismo ser mujer que ser varón. Uno de los dos extremos se subordina y se piensa como subordinado, inferiorizado o dependiente del otro. No es lo mismo ser blanco que ser negro, ¿sí? Entonces, la lógica binaria no solamente excluye formas de ser, de pensar y de existir, sino que a las dos formas que reconoce las ubica en un lugar jerárquico y de dominación. Precisamente el otro como fuente de todo mal, ubica como fuente de todo mal a esa forma indeseable de ser y pretende que esas personas indeseables se conviertan a la identidad normal, digamos, deseable, aceptada, legítima. En esta operación también del otro como fuente de todo mal, obviamente ese otro, pensado como indeseable e ilegítimo, no tiene voz, no puede representarse a sí mismo, sino que es el grupo dominante quien sí puede hablar del otro. Aquí hay una relación que va a estudiar muy bien un filósofo francés, Michel Foucault, entre el saber y el poder, ¿no? Cómo los grupos que manejan los saberes y los conocimientos adquieren cierto poder por ese manejo precisamente del saber y del conocimiento. Cuando hablamos de los indios, entre comillas, no les damos voz a los indios, son los blancos los que hablan por los indios. Cuando hablamos de las mujeres, no son las mujeres las que hablan por ellas mismas, sino que son los varones diciendo cosas sobre las mujeres. Claramente, esta mirada del otro como fuente de todo mal es parte del discurso colonial, es parte del discurso que ubica a ciertas razas o a ciertos grupos étnicos como inferiores a otros. Ya vimos también el discurso colonial en otra clase, y también es parte de las políticas asimilacionistas que trabajábamos hace algunas clases atrás con el texto de Fernando Sánchez del internado de Seferino Namuncurá. Las políticas asimilacionistas son un claro ejemplo del otro como fuente de todo mal. ¿Qué pretenden las políticas asimilacionistas? Que el indio deje de ser indio, porque está mal ser indio, porque el indio es un otro como fuente de todo mal. Por supuesto, son miradas que generan prejuicios, estereotipos, discriminación. El texto da también el ejemplo del Holocausto, ¿no? Como un evento que pensó al otro judío como fuente de todo mal.
En el texto, en la fichita, tienen definidos lo que es un prejuicio, lo que es un estereotipo, lo que es la discriminación, y cómo estos tres conceptos, que si bien son diferentes, van de la mano y muchas veces se implican mutuamente. Es decir, sostener estereotipos sobre determinado grupo es también sostener prejuicios, y muchas veces los prejuicios y los estereotipos generan prácticas de discriminación. Y por último, sobre esta mirada, una cosita más, los autores mencionan algo bastante interesante, que es que en realidad, si bien desde el discurso o desde las prácticas pareciera como que esta mirada quiere eliminar al otro, dicen los autores, en realidad, en el fondo, no pueden eliminar al otro porque lo necesitan al otro para nombrarse a sí mismo, ¿no? Necesito al otro para nombrar todo lo que está mal y para reafirmar así que lo que soy yo es lo que está bien. Digamos, aquí si se quiere hay algo de psicología o de psicología social, ¿no es cierto? En la medida en que yo soy capaz de echarle la culpa al otro de todo lo que está mal, me voy a quedar tranquila con mi conciencia, suponiendo que lo que soy y lo que hago yo está bien. ¿Sí? Pensemos en una pareja. Si el otro tiene la culpa de todo, entonces yo no tengo la culpa de nada. Aquí funciona esto más o menos de forma parecida. Si la culpa de la desocupación en un país la tienen todos los inmigrantes, entonces yo, que no soy inmigrante, puedo estar súper tranquila con mi conciencia porque lo malo está del otro lado. Si la culpa de la corrupción la tienen solamente los políticos y no la sociedad o la ciudadanía como tal, yo puedo estar tranquila porque yo no soy política, porque ser político es una mala palabra, y no detecto o no veo como corrupción también los pequeños actos corruptos que cometemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, total, si puedo, qué sé yo, trabajar todos los días 1 hora menos y cobro el sueldo igual, no hay problema, ¿no? Esos pequeños actos, pero eso no es corrupción, la corrupción está del lado de los políticos, ¿no? Esta operación de, bueno, como en el otro ubico todo lo malo, yo puedo estar tranquila porque lo que hago yo está todo perfecto y está bien. Entonces Scliar y Luzzaschi señalan esto, cómo este discurso, si bien busca la eliminación del otro, busca la eliminación hasta por ahí nomás, porque sigue necesitando de ese otro para nombrar a lo que está mal. Porque si al otro desaparece de verdad y las cosas siguen mal, ¿qué pasa? ¿No? Ahí nos vamos a dar cuenta de que entonces ni las sociedades, ni las culturas, ni los grupos son todos homogéneos, equilibrados, armónicos, y que el conflicto y que la complejidad y que las problemáticas no son culpa del otro, sino que son propias, intrínsecas de todo grupo social y cultural. ¿Qué pasa en la escuela con esta mirada? Y la escuela tradicional se construyó a partir de esta mirada. Ustedes seguramente en pedagogía trabajarán algo de esto, ¿no? La polarización de Sarmiento, de ser civilización o barbarie, hablábamos hace un ratito de las políticas asimilacionistas, son ejemplos muy claros de estas políticas en la escuela, de esta mirada en la escuela. ¿Sí? En la escuela no se habla de diversidad sexual. En la escuela se habla de sexualidad, sí, se habla de sexualidad todo el tiempo. Se habla de sexualidad en la escuela desde el momento en que los nenes y las nenas de 2 años entran al maternal o entran al jardín inicial y se les hace hacer una fila de nenes y una de nenas. Se le da el baño de nenes, ahí hablamos de sexualidad con nuestras niñas y nuestros niños desde el jardín infante, pero solo de la heterosexualidad. Queda fuera de la escuela todo lo otro. En la escuela no se puede ser indio, no se puede ser negro, ¿no? Todas estas prácticas de las que dan cuenta la política asimilacionista, precisamente son parte de esta mirada educativa del otro como fuente de todo mal. Voy a la escuela para aprender a hablar en castellano, para aprender a convertirme en un hombre o una mujer de bien, civilizada, desarrollada, y toda la diversidad tiene que quedar fuera, ¿no? Esta imagen que ven aquí abajito, que elegí para esta diapositiva, por ir a cuenta de esto, ¿no? Todos los niños y las niñas tienen que quedar formateados de la misma manera en la escuela, y esa manera precisamente es la manera deseable, normal,
civilizada de ser. El resto es barbarie, el resto es anormalidad, el resto está del lado precisamente del otro como fuente de todo mal. Bien, vamos con la segunda mirada. Los otros como sujetos plenos de una marca cultural. Esta mirada da cuenta de precisamente la creencia de que las culturas son totalidades homogéneas, puras, sin mezcla, sin contaminación, sin relaciones de poder en su interior, sin conflictos, ¿sí? En este sentido podríamos establecer paralelismos con la mirada anterior. La mirada anterior también, precisamente al pensar desde la lógica binaria, piensa en dos grupos homogéneos, sin mezcla, sin contaminación, ¿sí? Ahora fíjense, ¿por qué esta mirada habla de sujetos plenos de una marca cultural? Porque precisamente esta mirada sostiene la creencia de que todas las personas, por el hecho de pertenecer a un grupo cultural, van a aportar los mismos rasgos, van a aportar las mismas características, ¿no? Ahí en la diapositiva dice, bueno, todas las personas negras viven su negritud de la misma manera. Todas las mujeres vivimos la feminidad de la misma manera, ¿no? Como que hay rasgos propios de las identidades que no se pueden quitar. Acá está claramente bien cuadradita y bien clarita la lógica esencialista. Si soy mujer, no sé, me tienen que gustar los varones y tengo que saber cocinar y limpiar. Si soy pobre, soy vago y no quiero trabajar. Si soy negro, soy, no sé, muy trabajador, no qué sé yo, pensemos en la identidad nacional. A todas las personas argentinas nos tiene que gustar el asado y el mate. Si no te gusta el asado y el mate, no sos argentino. Bueno, esa es la lógica, por dar un ejemplo tonto, esa es la lógica esencialista. No puede haber argentinos que no les guste el mate o el asado. Dejo de ser argentino, porque no me gusta el asado, por ejemplo, ¿no? Entonces la lógica esencialista opera de esta manera, suponiendo que las personas, por el simple hecho de pertenecer a determinado grupo, tenemos que sí o sí portar diferentes, de ciertos rasgos, ciertas características. Este chiste que yo elegí como imagen que acompaña a esta diapositiva, da cuenta de esta mirada, ¿no? Todas las mujeres, por ser mujeres, por una lógica natural, y divina, si se quiere, por ser mujeres tenemos que estar en la cocina. Y si estamos afuera de la cocina es porque no estamos en nuestro lugar natural. ¿Qué diferencia hay entre esta mirada y la anterior? Que esta mirada muchas veces aparece bajo discursos o aparece bajo palabras, miradas, que sí aceptan la diversidad, ¿no? Por ejemplo, cuando fomentamos o cuando defendemos o cuando aceptamos a la diversidad, pero la aceptamos y seguimos siendo nosotras los que hablamos del otro, ¿no es cierto? Fíjense, la clase dominante es como que autoriza a los otros a ser otros, ¿no? Como que la presencia de la diversidad vuelve pintoresca, le da color al discurso dominante. Pensemos, por ejemplo, en política, ¿no? Qué sé yo, vamos no sé, en un determinado lugar político, supónganse en la Cámara de Diputados de hace algunos años, son todos varones, o en la Cámara de Senadores, de un país X, son todos varones. Entonces, o son todas varones blancos. ¿Qué hacemos? Bueno, para quedar bien y para ser políticamente correcto, dejemos que entre a esta Cámara de Diputados o de Senadores de un país X, que entre una mujer y que entre, qué sé yo, una persona negra. Entonces ya con la presencia de esa mujer y de esa, nos quedamos re bien políticamente. Fíjense, tenemos a una mujer y tenemos a una persona negra. Pero sin embargo después, a la hora de tomar decisiones, esas personas no interfieren o no pueden opinar o no pueden dar su voz o no pueden ser parte de las decisiones que se toman. Entonces, en definitiva, esas personas siguen siendo objetos de los cuales se habla y no sujetos que hablan por sí mismos. Entonces, seguimos reproduciendo el orden colonial y el orden capitalista, en donde sigue siendo el grupo dominante, blanco, varón, hegemónico, hablando
por los otros grupos. Esta lógica, dicen los autores, es funcional al orden colonial y al orden capitalista, pero queda mejor que la mirada anterior, ¿no? Ya no queda bien decir que hay que eliminar a todos y que tienen que dejar de ser, qué sé yo, negros o indios. Entonces dejemos que entre un indio y un negro, pero que no vaya a hablar, o que no vaya a decir, o que no vaya a opinar, o que no venga a querer cambiarnos la forma en que hacemos y operamos siempre en la cotidianidad. Esta segunda mirada se ve mucho en las escuelas, se ve mucho en las prácticas educativas, ¿sí? Una primera forma que analizan los autores de esta mirada es la mirada folclorizada de la diversidad. Cuando hace algunos años por ley se cambió el nombre de Día de la Raza del 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural, muchas escuelas dejaron de hacer actos por el 12 de octubre, y en lugar de actos pasaron a hacer una especie de ferias, o de talleres, o de actividades mucho más interesantes que el acto. Pero muchas veces, ¿qué ocurre con esas ferias o con esas actividades? Caen en una mirada folclorizada del otro. Ya la clase pasada hablábamos un poquito de esto de la folclorización, de la relación turística con el otro. Como si el otro fuera alguien a ser contemplado y no alguien que puede hablar por sí mismo, y que además se alimenta de estas miradas esencialistas, ¿no? Porque, qué sé yo, para en esa, no sé, actuar como indiecita o como indiecito, fíjense la connotación, la infantilización del otro que hay en nombrarlo como diminutivo, ¿no? Las personas de los pueblos originarios o las personas afroamericanas nombradas como negritas o indiecitas, ¿no? Como si fueran menos, más chiquititas, inferiores a nosotras, a nosotros, ¿no? Y en esas, decía, en esas actos reciclados, en esas ferias, ¿no? Se hacen, por ejemplo, bueno, cada grado va a representar a un pueblo o a un país, entonces, qué sé yo, uno pasa por la escuela, por la galería, y hay estanes, un stand que representa un pueblo, un stand que representa otro pueblo, entonces los niños y las niñas en esa, uno va recorriendo y los niños te cuentan, qué sé yo, la bandera, el idioma, lo que comían, ¿no? ¿No? Estos rasgos que supuestamente hacían sí o sí parte de la identidad de esos grupos culturales. Dicen en una parte del texto, hablando de esta mirada, el otro no está en el aula, sino en el currículum. ¿No? Es decir, esas lógicas que hacen. Ojo, no estoy cuestionando, no digo que esté mal hacer este tipo de actividades, pero sí viene bien problematizar de vez en cuando las lógicas que hay detrás de todo esto, ¿no? Es como que el otro sigue siendo alguien que no es parte de nuestra realidad y no es parte de nuestra sociedad. El mapuche ubicado en un stand de feria, en alguien que vivió en el pasado, y no en mi compañero, que tiene apellido mapuche y que vive, que quizás tiene familia que vive en alguna comunidad o no, ¿no? Pero que tiene identidad mapuche, pero no, ahí no está el mapuche, porque si el mapuche está al lado mío me interpela, me desafía. En cambio, si el mapuche está en un stand vestido con el atuendo que yo supongo que usaban los mapuches hace 100 años atrás, ahí es más inocente, ¿no? Otra mirada, ¿sí? Otro ejemplo de esta mirada en la escuela es cuando nos llaman a los docentes y a las escuelas, y esto pasa mucho ahora, en tiempos de pandemia, a adaptarnos a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Esto es seguramente ustedes en prácticas lo hablarán, en pedagogía, en las reuniones del instituto se está hablando mucho últimamente de todo esto ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Los docentes y las escuelas nos tenemos que adaptar a la realidad de los estudiantes y tenemos que pensar estrategias de enseñanza que partan de esa realidad. Ese discurso está muy bien, estamos todas de acuerdo con ese discurso. El problema es que ese discurso suele ser problemático o peligroso cuando no cuestiona la desigualdad, cuando no cuestiona que la realidad de los estudiantes, y muchas veces la realidad de los docentes, está marcada por la desigualdad. Entonces, ¿qué? Cuando un docente o una docente que da clases en una escuela
con un montón de estudiantes que pertenecen a determinados grupos sociales acomodados, se adapta a la realidad de sus estudiantes, entonces tiene todas las herramientas tecnológicas a su disposición, puede dar clases de manera, digamos, muy simple y ágil, porque tanto la docente como el estudiante disponen de un montón de herramientas, y cuando les pedimos entonces a los docentes que trabajan en contextos sociales precarizados y en grupos sociales vulnerados, se adapten, entonces recorran 5 kilómetros en bicicleta para llevarle un trabajo al estudiante, que los estudiantes, qué sé yo, hagan como puedan y como se arreglen. Hace unos días salió la noticia de este estudiante, no sé si lo vieron, que había hecho un trabajo de plástica muy bonito en la tierra del patio de su casa, porque no tiene cómo hacerlo de otra forma. Entonces, eh, este discurso sigue sosteniendo que hay, por ejemplo, educación para ricos y educación para pobres, ¿no? Y que los docentes podemos negociar saberes y negociar contenidos y enseñar menos a las personas que pertenecen a determinados grupos sociales. Entonces naturalizamos que hay gente que se merece más y gente que se merece menos. Por supuesto, no estamos cuestionando la necesidad de adecuarnos a la realidad de los estudiantes que tenemos en las aulas, pero sí estamos planteando la necesidad de problematizar y de pensar qué rol le cabe al Estado en esta desigualdad. ¿Qué rol le cabe al Estado cuando en una escuela todas las estudiantes y los estudiantes están pudiendo hacer sus tareas sin ninguna dificultad ante esta pandemia, y en otra escuela no, porque la mayoría de los chicos no tienen ni celular? ¿No? ¿A quién, digamos, le pedimos solo al docente que se adapte a eso? ¿Le pedimos solo a los estudiantes que se adapten a eso? ¿O además de adaptarse docentes y estudiantes, hay ahí un rol que tiene que cumplir el Estado para tratar de superar esas dificultades y para tratar de garantizar derechos igualitarios y a la educación para todas las personas? Si no, seguimos sosteniendo que hay gente que puede aprender mejor y más, y gente que puede aprender peor y menos. Bueno, otro ejemplo, ¿sí? Incluir la diversidad en el aula sin modificar prácticas institucionales. El ejemplo que daba recién de un ámbito político, pensémoslo en la escuela. Queda linda el aula con una persona con discapacidad. Queda linda el aula con, pensemos en nuestro contexto, un niño o una niña que esté llegado, no sé, de Chile o de Bolivia. Pero ese niño o esa niña está en el aula. Simplemente está en el aula, no modifica las prácticas cotidianas del aula. Es ese niño o niña al que se tiene que adaptar a lo que pasa en la escuela, y no la escuela la que se tiene que adaptar a lo que ese niño o niña sabe. Entonces, si no entiende lo que está pasando, si no puede aprender, y bueno, se tendrá que adaptar él. Pero queda lindo ahí, ¿no? Nos hace quedar bien y nos hace quedar como inclusivas. Entonces, seguimos siendo la voz autorizada de la cultura occidental. Los contenidos, lo que se enseña y lo que se aprende, sigue estando ubicado del lugar de la cultura dominante, y estos grupos subordinados o vulnerados no tienen voz en el currículum. Cuando nosotras o nosotros decidimos qué vamos a enseñar de los pueblos originarios, no les preguntamos a los pueblos originarios qué quieren que digamos sobre ellos, ni los invitamos a hablar sobre ellos. Siguen siendo los blancos los que deciden qué decir sobre los pueblos originarios. Y a veces cuando los invitamos, lo cual a mí me parece bastante ofensivo y violento, los invitamos, por ejemplo, en una escuela para que cuenten cómo tejen o cómo usan el telar, qué sé yo, qué comen o qué significan sus símbolos, ¿no? Los invitamos precisamente como algo pintoresco, como algo a ser observado, como algo interesante, llamativo, pero no los invitamos para que nos cuenten, por ejemplo, su historia de dominación, su historia de desigualdad, ¿no? Si los invitamos para el 12 de octubre, que se conmemora nada más y nada menos que la conquista, a mí personalmente, y esta es una opinión, me parece una falta de respeto llamarlos para que nos cuenten cómo tejen, ¿no? Porque precisamente es un evento o es una situación que para ellos es particularmente dolorosa y
significativa, es como llamar a una madre de Plaza de Mayo para que nos cuente cómo hace el té. No se nos ocurriría, pero sí se nos ocurre hacerlo con los pueblos originarios. Bien, y vamos con la tercera mirada. La tercera mirada es el otro como alguien a quien tolerar. La tercera mirada lo que problematiza es el concepto de tolerancia. Y el concepto de tolerancia tiene que ver precisamente, la definición de tolerancia, tiene que ver con aceptar, respetar, asumir las diferencias. Lo cual está muy bien, no estamos diciendo que esté mal respetar las diferencias. Lo que estamos diciendo es que muchas veces tolerar las diferencias no alcanza, no es suficiente si esas diferencias no se problematizan y no se ponen sobre la mesa de debate y discusión, ¿no? Porque precisamente la definición de tolerancia es esta: asumir, respetar, tolerar al otro, aunque no me lo banque, aunque me repugne, aunque no me guste. Entonces la pregunta sería, bueno, entonces con ese criterio o con ese discurso tendría que aceptar también a grupos, por ejemplo, que creen que hay que matar a todos los inmigrantes o que hay que echar a todos los inmigrantes porque son culpables de la desocupación argentina. Es decir, la primera mirada que analizamos, el otro como fuente de todo mal. ¿Es discriminatoria la mirada? Bueno, no importa, pero la tengo que tolerar. Tengo que tolerar las miradas machistas que sostienen que es natural que las mujeres estemos en la cocina. Tengo que tolerar las miradas homofóbicas que sostienen que a las personas homosexuales habría que encerrarlas en una isla y dejarlas ahí. El discurso de la tolerancia me llama, si se quiere, a tolerar esas cosas, ¿no? Precisamente, y esto era lo que problematizábamos en la unidad 1 sobre el relativismo. Decíamos, ¿qué tiene de peligroso el relativismo? Tiene de peligroso precisamente que no se compromete con una mirada política y social de las desigualdades, y de las desigualdades que hay también al interior de los grupos, ¿no? Tengo que tolerar los discursos que ejemplificábamos recién. ¿Tengo que tolerar el racismo, el machismo, la homofobia? No, no tengo que tolerarlo, tengo que problematizarlo y tengo que cuestionarlo, porque son miradas que implican desigualdades, ¿sí? Que creen que algunas personas merecen más que otras por el simple hecho de, qué sé yo, ser homosexuales o heterosexuales, o ser blancas o negras, o ser de un país o de otro, ¿no? Entonces, el discurso de la tolerancia tiene esta limitación o este problema que hay que tener cuidado que la tolerancia no se vuelva indiferencia, ¿no? Bajo el discurso de la tolerancia yo puedo decir que si yo escucho a mi vecino que está matando a trompadas a su esposa, yo digo, bueno, qué sé yo, no, ellos se manejan así, no sé, si el vecino se maneja así, yo no puedo hacer nada. Entonces el discurso de la tolerancia, ¿no? Si en esa casa se manejan así, ¿qué va a hacer? Sí, las familias no sé, son machistas. Entonces, bueno, son machistas, los tengo que tolerar y no me comprometo, no me acerco, no hago nada, y el discurso de la tolerancia se convierte en indiferencia hacia lo que les pasa a las otras personas. Y en este sentido es que Scliar y Duchaski también cuestionan la mirada de la tolerancia. Esto que está aquí sobre cómo esta mirada se ve en la escuela, en la educación, lo saqué prácticamente de la ficha de cátedra, ¿sí? Cuando aceptamos a las minorías pero no las reconocemos simbólicamente, ¿no? Cuando aceptamos nuevamente, como en la mirada anterior, que haya en el aula una persona con discapacidad, una persona, qué sé yo, o personas de culturas diferentes, de grupos diferentes, pero esa aceptación material o ese ingreso adentro del aula, al espacio, no va acompañado por un reconocimiento simbólico y por una verdadera cesión de la palabra. Cuando naturalizamos que la forma normal de comportarse es competir, cuando creemos que solamente se triunfa desde el esfuerzo individual, que solamente alcanzas, y estos discursos meritocráticos que fomentan que, bueno, si no se esfuerza, que se maneje, ¿no? Y cuando sabemos que la posibilidad de esforzarse va muy de la mano también con condiciones materiales y simbólicas que están ligadas a la desigualdad, ¿no? Cuando no cuestionamos las normas de las clases dominantes, cuando no cuestionamos tampoco las normas de los grupos
subordinados que nos parecen injustas, ¿no? Cuando, bueno, no problematizamos el machismo, por ejemplo, que hay al interior de una cultura minoritaria, porque, bueno, en nombre del respeto a las pautas de esa cultura, decimos que esa cultura es machista y es así, entonces no la problematizamos porque es una cultura subordinada. También caemos en el discurso de la tolerancia, cuando evitamos conflictos, cuando con tal de no tener quilombos no discutimos y aceptamos lo que el otro dice. Bueno, ahí estamos como sosteniendo o defendiendo el discurso de la tolerancia en educación. Este texto no avanza, ¿sí?, en una propuesta. Los autores, Skriar y Dubchasky, no dan su posicionamiento o su mirada en este texto. Simplemente se limitan a cuestionar estos tres paradigmas y a cerrar con una pregunta que es, bueno, ¿será posible entonces educar en la diferencia? ¿No? Dejando abiertas las puertas o el camino para que pensemos nosotros también cómo pensar una educación respetuosa de la alteridad y en la diferencia. Sabemos que estas tres miradas no son miradas respetuosas ni de la alteridad ni de las diferencias, entonces, bueno, el desafío es construir una escuela, una educación que sea respetuosa de estas cuestiones. Bueno, como hoy vamos a trabajar con dos textos, voy a separar la clase en dos partes, por ahí para que puedan ver una parte sí y otra parte no, así que ahora voy a cortar esta primera parte, y ahora les voy a grabar, y en otro video van a tener la explicación del otro texto que vamos a trabajar en la clase de hoy.